Seguimos con los ejercicios 2 de la unidad 3. En este caso, unos ejemplos relacionados a la herramienta de texto. Un poquito el uso que en el programa le podemos dar al texto de manera general. La herramienta de texto la vamos a tener aquí en nuestra barra de herramientas. En este grupo de herramientas que está considerado como el grupo de herramientas de trazo, donde está la pluma que ya anteriormente trabajamos, está también la herramienta de texto. Y la herramienta de texto está distribuida en 4 tipos de aplicaciones. Tiene que ver con el texto horizontal, el texto vertical, el texto máscara de texto horizontal y máscara de texto vertical. De manera puntual, la herramienta que más se utiliza es la herramienta de texto horizontal, es el aplicar el texto de manera normal. Y de manera normal nosotros podemos aplicar el texto de dos formas diferentes. Vamos a seleccionar esta herramienta de texto horizontal y nosotros, por ejemplo, podemos seleccionar por medio del mouse, generando un clic sostenido, la creación de un cuadro de texto. Ese cuadro de texto se va a modificar en relación a las preferencias de la herramienta de texto que tengo aquí arriba. Tengo un tamaño de fuente, un tipo de fuente, por ejemplo, este tamaño de fuente pues es muy grande para el espacio que yo generé. Aquí puedo cambiarle yo a un tamaño más pequeño o a un tamaño más medio. Aquí puedo cambiar el tipo de fuente, por ejemplo, a lo mejor una normalita como la Arial. Puedo manejar mi texto centrado, mi texto justificado hacia la izquierda, hacia la derecha. Aquí puedo manejar el color del texto, entre otros detalles que iremos checando ahorita. Hay que tomar en cuenta que también cuando utilizamos la herramienta de texto podemos trabajar con las ventanas correspondientes al trabajo con el texto. Ahorita las checaremos. Voy a escribir aquí algo. Por ejemplo, voy a poner ejemplo de texto en Photoshop. Y si se fijan, conforme yo siga escribiendo y ya poniendo cosas sin sentido, el texto se va a limitar únicamente al espacio que yo generé con el clic sostenido con ese cuadro de texto, ¿no? Ejemplo, ejemplo, y yo puedo seguir escribiendo y escribiendo. Esa es una. Otra, puedo incluso copiar texto de otro programa de edición de texto o de alguna página de internet, etcétera, y pegarlo dentro de mi cuadro de texto. Es como en muchos programas se utiliza el texto de la misma manera, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer aquí para editar el texto, lógicamente, es con la misma herramienta poderlo seleccionar para poder habilitar los cambios en su barra de propiedades. Por ejemplo, otra fuente diferente. Sí, aquí las puedo cambiar. Por ejemplo, el tamaño. Si lo tenía 30, lo puedo bajar a 24. Si lo tenía 24, lo puedo subir a 36. Incluso este icono, donde están las dos letras T, la T pequeña y la T grande. Si se fijan, cuando yo pongo el cursor encima de este icono, con un clic sostenido, si jalo hacia la derecha o hacia la izquierda, yo puedo modificar de manera directa y más personalizada el tamaño de la fuente, el tamaño del texto. ¿Ok? Aquí puedo seleccionar la calidad de línea, que normalmente la calidad normal es la enfocado. Aquí puedo centrarlo, jalarlo hacia la izquierda, hacia la derecha, o cambiarle el color. Yo quiero que mi texto sea negro, quiero que mi texto sea blanco, quiero que mi texto sea verde, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí le modificamos el color y aquí vamos a generar ciertas distorsiones en el texto que vamos a ver ahorita con el texto artístico. Entonces, entre varias modificaciones que se pueden generar están estas que se pueden adaptar al trabajo del texto en párrafo, que es este. Repito, es agarrar la herramienta, generar con clic sostenido un párrafo o un espacio para el texto y de igual manera escribir en él. Y si se fijan, bueno, se va adaptando y se va acomodando en el espacio que nosotros le asignamos, ¿no? Por ejemplo, puedo copiar este texto y pegarlo acá, ¿no?
pegar, 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 y se va a acomodar dentro de este cuadro de texto. Ahora, un detalle interesante, cada que yo con la herramienta de texto genero un marco o un cuadro de texto, se van a generar capas en relación a esos cuadros de texto que yo genere. Las capas se generan solas. Al utilizar el texto de esta manera, automáticamente se genera una capa en donde ahí yo voy a poder trabajar, asignar y escribir el texto que yo necesite o copiarlo y pegarlo sobre el cuadro de texto. Son de los algunos ejemplos que podemos trabajar manejándolo como un cuadro de texto. Ahora bien, voy a eliminar estas dos capas, ¿no? Por ejemplo, las voy a seleccionar las dos con una y luego con control selecciono la otra. Las voy a arrastrar al bote de basura que está abajo de las opciones de mi ventana de capa. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar la herramienta de texto de nuevo horizontal, pero ahora en lugar de generar un cuadro de texto, simplemente voy a dar un clic. Al dar un clic es manejar el texto artístico, que se conoce como texto artístico, que quiere decir que trabajo el texto de manera individual o de manera en línea o de 2 párrafos o 3 párrafos, pero yo los voy a controlar sin la necesidad de un espacio o de un margen del cuadro de texto. Aquí si se fijan, aparece un cursor. Yo puedo incluso hacer ese cursor más grande y poner aquí, por ejemplo, ejemplo de texto. Y fíjense cómo se escribe con la misma fuente que yo había seleccionado anteriormente, etcétera. Y de igual manera, puedo seleccionarlo, puedo ampliarle el tamaño o de manera directa aquí a 60 o incluso puedo poner, por ejemplo, 150. El tamaño aquí lo puedo cambiar de manera individual a como yo lo necesite. Igual acá el tipo de fuente, por ejemplo, selecciono en este caso de nuevo la Arial y voy a seleccionar aquí un estilo bold o un estilo black para que sea más grueso, etcétera, etcétera. Entonces, de igual forma, podemos aquí cambiar el color, poner otros tonos de esta manera. ¿Ok? Ahora bien, esta manera de texto se conoce como texto artístico. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera escribir en la última línea que yo escribí aquí, donde está la palabra texto, yo quisiera escribir abajo, pues lo que tengo que hacer es simplemente dar un enter y seguir escribiendo en la parte de abajo. ¿Sí? Hay detalles interesantes. Manejando el texto de esta manera de artístico, de manera de cuadro de texto, aquí nosotros vamos a tener una ventana que se llama ventana de carácter y ventana de párrafo, que incluso si las tenemos cerradas, nosotros las podemos acceder desde el menú ventana. Aquí está, miren. Aquí está la opción de carácter y aquí está la opción de párrafo. Y las podemos abrir en caso de que nosotros no las tengamos aquí. Pero aquí normalmente se encuentran, es donde está el icono de la A en el cuadrito de las ventanas adheribles o retraíbles que nosotros conocemos aquí, ¿no? Y yo también aquí puedo mover las especificaciones del texto, cambiar el tipo de la fuente, cambiar el estilo, cambiar el tamaño e incluso cambiar el espacio entre líneas, el espacio entre letras. Fíjense cómo aquí le puse un espacio entre líneas automático, doy enter y sigo escribiendo. Y si doy otra vez enter, puedo seguir escribiendo. Entonces, aquí ya controlo yo cuando mi texto se va a ir hacia abajo, dándole un enter. O si no, lo trabajo únicamente como un texto de una sola línea, como ustedes lo necesiten trabajar. Ahora bien, yo seleccionando este texto, también puedo manejar este icono de aquí, que es el texto de crear texto deformado. Por ejemplo, si yo lo habilito, me abre esta ventana. Y yo aquí puedo seleccionar estilos. Por ejemplo, selecciono el de arco. Y fíjense cómo aquí puedo mover el curveado, una distorsión horizontal hacia el más o hacia el menos, una distorsión vertical hacia afuera o hacia adentro, etc. Puedo seleccionar otro estilo, por ejemplo el de bóveda. Puedo seleccionar el de bandera. Y aquí voy a generar las distorsiones y mover la distorsión horizontal y vertical y la distorsión de la forma. Vienen varios, son muy buenos y es bueno a veces, por ejemplo, en la práctica, abrir y escribir una línea de texto o una palabra de texto y poder ver, en este caso, los cambios que me hace el ejemplo. Fíjense cómo me da ciertas formas de texto que a veces son buenas para poderlas utilizar en alguna
composición de diseño, ¿no? Entonces, aquí vienen varias, y las podemos checar y ustedes las pueden checar también de manera puntual practicando la herramienta. Y son muy buenas. Por ejemplo, voy a dejar esta, le voy a dar OK. Ese es el texto distorsionado que yo generé. Entonces, realmente la herramienta de texto no me va a dar más allá de esto. Lo interesante de la herramienta de texto es que, si se acuerdan, nosotros, por ejemplo, habíamos manejado por ahí ya las selecciones. Y, por ejemplo, yo aquí tengo una herramienta que se llama herramienta de máscara de texto horizontal. La herramienta de máscara de texto horizontal, de manera puntual, lo que va a generarme es algo, digamos, similar a la herramienta de texto normal, pero lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjense, voy a seleccionar esta herramienta de máscara de texto horizontal. Voy a dar un clic y voy a poner el mismo texto, que es ejemplo de texto. Lo puedo mover, lo puedo seleccionar, cambiar el tipo de fuente, pero si se fijan, me aparece este pequeño fondo, o más bien, este fondo en rojo, que es un color muy particular en Photoshop para identificar el manejo de una máscara de selección, que por ahí checaremos más adelante. Ahora bien, ¿por qué aparece así? Porque fíjense, donde yo acomode el texto lo pueden mover no sobre la fuente, porque si ustedes dan un clic sostenido sobre la fuente van a seleccionar su texto. Para moverlo tienen que salirse y cuando aparezca esta flechita negra ya lo pueden mover y acomodar donde quieran. Por ejemplo, ya lo dejo yo aquí y voy a seleccionar la herramienta de mover para salirme del texto y fíjense lo que va a pasar. Se genera una selección del texto. Una selección del texto que yo escribí, que por ejemplo, si me voy a mi capa de fondo y le doy edición copiar y edición pegar, lo que me va a dar como resultado es esto. El texto con la textura de la selección que tenía aquí sobre la imagen de fondo. Es muy interesante, ¿eh? En ese sentido, la práctica nos va a dar y nos va a arrojar este tipo de detalles que nosotros podemos manejar, no solo con el texto, incluso con otro tipo de formas también, pero ya tengo esta herramienta de generar un texto como selección para poder generar este tipo de detalles, ¿no? Que son interesantes. Incluso, por ejemplo, miren, voy a regresarme a donde le di copiar, pegar. Aquí está pegar. El texto está aquí. Fíjense cómo aquí donde están mis tres capas, yo le quito la visibilidad a la capa de fondo. Aquí veo el texto, pero no lo veo porque está en la misma posición de donde lo copié y lo pegué. Pero, por ejemplo, vamos a ver algo que más adelantito vamos a ver que son los efectos de capa. Algunos de ellos los vamos a manejar. Y, por ejemplo, si lo quieren hacer ustedes también háganlo. Pónganle un efecto, por ejemplo, de trazo. Y fíjense cómo aquí yo puedo seleccionar este contorno, por ejemplo, cambiarlo a color blanco, a color amarillo, poner un color en específico de contorno, el que yo quiera. Le voy a dar OK. Puedo incluso ponerle una sombra paralela, que incluso fíjense cómo si yo muevo un poquito el ángulo hacia el 120, por ahí, si yo muevo la distancia un poquito, fíjense cómo se separa una sombra del texto. Si yo muevo aquí el tamaño, hago una sombra más difuminada. Y esto, por ejemplo, este tipo de detalles, ya cuando los aplico, pues ya me genera una diferencia. O sea, aquí ya veo el texto remarcado en relación a la textura de fondo, ¿no? Que incluso el texto no pasa nada, yo lo puedo mover. Incluso a este texto de aquí, este texto azul que viene siendo mi capa esta de arriba, que es el ejemplo de texto, también le podemos poner el mismo efecto de capa, por ejemplo trazo. Fíjense cómo se pone un contorno negro, yo aquí le puedo cambiar el color, a lo mejor a un café, a lo mejor a un amarillo, a un blanco, darle OK, ponerle otro efecto como sombra paralela, que es el mismo que puse hace un momento, y mover la distancia de la sombra, etcétera, ¿no? O sea, lo que realmente la herramienta de texto nos va a dar es poder aplicar el texto, ya sea de manera artística o ya sea de manera como, digamos, un cuadro de texto, un párrafo de texto que yo quiera copiar, pegar, que yo quiera escribir en un espacio muy predefinido donde yo quiera que ese párrafo se genere, ¿no? Entonces, realmente a grandes rasgos esto es lo que el texto nos va a dar. Las otras dos herramientas son exactamente lo mismo que estas. El único detalle, lógicamente, es que esta de texto vertical me escribe hacia abajo y la otra también, pero me genera la selección. Chequen el ejemplo. Texto. ¿Ok?
Esta es la herramienta de texto. Vamos a seguir checando algo o trabajando un poquito más adelante con este detalle de texto en general para que ustedes lo puedan practicar. Y seguimos con ejercicios de las siguientes unidades y nos vemos en la próxima.